Bueno, todos estos riesgos son asegurables. De hecho, hay las coberturas de incendio de vivienda o de multicobertura del hogar, combinado familiar, como se denomine según la empresa, incluyen en la cobertura de incendio el adicional siempre de huracán, vendaval, ciclón y tornado. También se cubre el granizo, que en nuestro caso, por la información que tenemos, no ha habido, no se han registrado casos, pero hemos tenido granizadas importantes en la ciudad y los que tenían la póliza contratada han sido indemnizados. También los comercios tienen este tipo de cobertura y es importante además tener presente que a veces uno puede, involuntariamente, pero no por eso deja de ser responsable, generar daños a sus vecinos por la voladura de algún elemento, la caída de un árbol que está en el patio propio que cae sobre el predio de un vecino, para lo cual es conveniente tener la cobertura de responsabilidad civil hacia linderos. Es decir, todo lo que ocurrió en nuestra zona es asegurable con coberturas complementarias a los seguros de incendio combinado familiar y también a multicoberturas de comercios o de industrias. En los casos de industrias podemos dar ejemplos de cómo a veces, a pesar de que el daño material tal vez no signifique una pérdida importante, un gasto importante, si se trata de piezas o de elementos claves en la línea de producción, pueden generar la paralización de la empresa hasta que esa pieza se repone. Esto también es asegurable. Es un seguro de gastos fijos y de pérdida de beneficios. Es decir, ocurre que nosotros observamos por experiencia, digamos, en esta actividad del seguro, que no existe mucha conciencia aseguradora. Pareciera que el seguro se limita a la póliza del auto, lo cual es importante, sobre todo la responsabilidad civil, pero no hay mucho registro de que a la gente le interese asegurar bien su empresa, su casa, su industria. Siendo que son estos elementos los que en caso de siniestros graves lo pueden dejar realmente en desamparo total. Es decir, a uno le roban un auto y bueno, lo compra. Pero se le incendia la casa, se le vuela el techo, causa daños graves o pérdida de vidas a terceros con una propiedad suya y realmente puede significar la quiebra de la persona o de la empresa. Bueno, en general, como estos hechos en los grandes números están previstos, digamos, tienen incidencia en las tarifas, nuestra ciudad no registraba grandes temporales hasta que hubo un vendaval hace unos años y prácticamente voló todos los techos de una franja que va desde Camé hasta la costa. También hubo una nevada importante en los 90, temporales importantes como el presente, y además previsibles y anunciados. Nosotros tenemos que decir que todo esto tiene incidencia en las primas de los seguros, pero esto los torna previsibles. En el caso de la empresa que nosotros representamos, que es la segunda, grupo asegurador importante, nacional, ya están destacados en la ciudad liquidadores de siniestros, especialistas para rápidamente liquidar estos siniestros que se han producido con motivo del temporal. Es decir, estaba la noticia, era previsible que iba a ocurrir y la empresa tomó los recaudos para rápidamente salir a solucionar los problemas de sus asegurados. Entendemos que otras empresas lo harán también, pero lo vemos como una buena actitud porque es el momento en donde el asegurado valora la cobertura que tiene, el momento del siniestro. Está claro. César, hablamos de los problemas que se generaron en viviendas y usted mencionaba al pasar el tema de los automóviles. En el caso de los vehículos, también se vieron muchos vehículos destruidos, con daños importantes, incluso con destrucción total, ¿no es cierto? ¿La cobertura para este tipo de situaciones le da qué tipo de póliza, digamos, qué tipo de seguro habría que tener para estar cubierto contra este tipo de contingencias? Bueno, hay un seguro que se llama terceros completo. No vamos a dar todas las coberturas porque es extendido, pero es un seguro que lo único que no cubre son los daños parciales o los choques, digamos, por accidente. Todo lo demás está cubierto. En general, las aseguradoras en esta cobertura dan, por ejemplo, para los daños causados por granizo, la cobertura al 100%, inclusive sin franquicia en muchos casos. Cuando se cae un árbol arriba de un auto, que ocurre con mucha frecuencia, también generalmente se produce la destrucción total del mismo y tiene cobertura. Además, en esos casos está siempre la posibilidad de reclamar al propietario responsable del elemento dañoso. Es decir,
un árbol en la vía pública, bueno, es responsabilidad del Estado municipal, un árbol en un predio privado es responsabilidad del dueño del predio, de manera que siempre hay un responsable, pero en realidad lo ideal es tener un seguro que lo cubra de forma directa y que después el seguro, en todo caso, que se subrogan los derechos del perjudicado, del asegurado, accione contra el propietario. Bien. Por último le pregunto por la situación que probablemente, digamos, atraviese periódicamente un asegurado, ¿no? ¿Qué pasa con las coberturas con siniestros graves, como en esta situación, cuando el asegurado no está al día con el pago de su póliza? ¿Qué tipo de cobertura tiene, si es que la tiene? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en realidad si no está al día con el pago de su póliza no tiene cobertura. Es decir, por eso, y felizmente, en la actualidad, la mayoría de los seguros se contratan por mecanismos de pago automático, como es el débito en cuenta de ahorro, cuenta corriente o pago con tarjeta. Porque, bueno, técnicamente hay una cláusula de cobranza que indica que si produció el vencimiento de la cuota no se encontrará con los pagos al día, no va a tener cobertura. Ocurre a veces que la cobertura la da la propia agencia de seguros que tiene sus clientes, pero bajo riesgo propio. Es decir, técnicamente, si la póliza no está al día, no hay cobertura.